sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Está el Reino Unido al borde de un colapso interno, estructural y definitivo? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Y bueno, quería empezar diciendo que hoy no estamos aquí para hacer un simple análisis de las últimas elecciones, ni para repasar encuestas de opinión, ¿verdad? No, exacto, para nada. Lo que tenemos sobre la mesa hoy es, digamos, una autopsia estratégica. Una autopsia de la posible desintegración de una de las estructuras geopolíticas más importantes de la era moderna. Tal cual. Y para armar este rompecabezas, cruzamos información de informes de think tanks bastante pesados como Chatham House, el Institute for Government y RUSI, además de, libros fundamentales que salieron hace poco como How Britain Ends y Britain Alone. Sí, fuentes indispensables para entender este nivel de crisis. Y a ver, si alguien piensa que esto es solo un debate aburrido sobre nacionalismos locales o sobre qué bandera debe ondear en los edificios públicos, la realidad es mucho más alarmante. Mucho más. O sea, no es un tema folclórico. Exacto, no es folclórico. Estamos hablando de desarmar la arquitectura territorial de una potencia nuclear, y esto en tiempo real, con todo el efecto dominó que eso implica para la OTAN, los corredores energéticos y el comercio atlántico. Es que ese es un punto de partida fundamental. Lo que detallan estas fuentes, y me llamó mucho la atención, no es una simple fricción política. Es el preludio de una pesadilla logística sin precedentes en Occidente. Totalmente. Porque durante siglos, el Estado británico sobrevivió a guerras mundiales, a revoluciones, asumiendo una especie de regla estructural no escrita, que era que las tensiones en sus periferias nunca harían ebullición al mismo tiempo. Nunca la ves, claro. Pero lo que los estrategas militares y los analistas de política exterior están observando ahora es lo que denominan un efecto de pinza geopolítica. Londres se encuentra bajo un asedio interno simultáneo desde Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Y ahí está el meollo del asunto, porque la complejidad radica en que la naturaleza de cada desafío es radicalmente distinta. Completamente. O sea, Escocia cuestiona la soberanía legal, Irlanda del Norte cuestiona la pertenencia territorial basándose en nuevas gravedades económicas por el Brexit, y Gales cuestiona la equidad y la legitimidad estructural de toda la Unión. Sí, es una tormenta perfecta. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para visualizarlo, se me ocurre que podríamos pensar en el Reino Unido como un barco histórico gigante, un galeón de la marina. Ok, me gusta la analogía. Imagínate que durante siglos el capitán en Londres manejó los problemas de la tripulación, de a poco, pero de repente la tripulación en la proa, la de la popa y la de estribor deciden amotinarse exactamente al mismo tiempo. Y, lo peor, por razones completamente distintas. Es una imagen tremenda y muy precisa, porque atacan los pilares operativos de la nave, quién toma las decisiones, desde dónde operan y cómo se distribuyen los recursos. Y para entender cómo operan estas palancas de presión, el primer lugar al que apuntan los documentos es Escocia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no lo abordan desde la perspectiva política que solemos ver en las noticias, ya sabes, las marchas y eso, sino desde una dimensión estrictamente militar y atómica. Lo fascinante aquí es que una Escocia independiente alteraría la geografía estratégica británica de una forma que muy pocos logran dimensionar en el debate público. Cuando leemos los análisis de RUSI, que es el Instituto de Defensa, el foco principal recae sobre una base naval específica. La base naval de Faslane. Exactamente, Faslane, en la costa oeste de Escocia. Y esta no es una base cualquiera, ¿eh? Es el único hogar de la Fuerza de Disuasión Nuclear del Reino Unido. Específicamente estamos hablando de los submarinos clase Vanguard, los que transportan los misiles Trident. Que son el escudo nuclear del país, su única garantía nuclear. ¿Sí? Y la plataforma política del Partido Nacional Escocés sostiene que en caso de independencia, estas armas nucleares deben ser expulsadas de su territorio. Sí o sí. ¡Wow! Pero a ver, espera, aquí es donde me cuesta entender algo. Un Estado con el presupuesto de defensa que tiene el Reino Unido, ¿no podría simplemente reubicar su flota? Digo, tienen kilómetros y kilómetros de costa en el sur de Inglaterra, en lugares como Plymouth o Portsmouth. Parece lógico pensarlo. Entonces, ¿por qué es tan catastrófica la pérdida de esta base escocesa en particular? O sea, ¿qué tiene Faslane
que no se pueda construir un poco más al sur con algo de presupuesto? Es que es una cuestión de geografía física pura y dura, y de seguridad radiológica que no se puede replicar simplemente firmando un cheque. A ver, Fastlane está ubicada en un lago marino muy profundo, el Gairloch, que ofrece un acceso casi inmediato a las aguas profundas del Atlántico Norte. Ah, claro, la profundidad es clave para los submarinos. Vital, porque los submarinos de disuasión nuclear dependen del sigilo acústico. Necesitan sumergirse súper rápido en aguas oceánicas profundas, específicamente hacia lo que llaman la brecha de Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, para, digamos, desaparecer del radar de cualquier adversario. Tiene sentido, y en Inglaterra no tienen eso. Para nada. Las costas inglesas están rodeadas de aguas mucho más someras. Tienes el Canal de la Mancha o el Mar del Norte Meridional, que además, ojo, son algunas de las rutas comerciales más transitadas de todo el mundo. O sea, un submarino nuclear intentando escabullirse por el Canal de la Mancha sería. Sería visto por todo el mundo, exacto, fácilmente detectable. Y además, hay protocolos de seguridad muy estrictos que exigen que estas bases nucleares estén lejos de grandes centros de población. Esto por el riesgo de incidentes radiológicos, obvio. Claro, no vas a poner misiles nucleares al lado de una ciudad costera llena de turistas. Tal cual. Reubicar esta infraestructura en Inglaterra requeriría encontrar una geografía adecuada que hoy sencillamente no existe, además de enfrentar una oposición civil masiva y tener que construir instalaciones con blindaje nuclear desde cero. ¿Y eso cuánto costaría? Porque leí unas cifras en el reporte del Institute for Government que me parecieron una locura. Sí, calculan que costaría decenas de miles de millones de libras y sobre todo tomaría décadas en completarse. Décadas. Y durante todo ese tiempo, la capacidad disuasoria de Londres se vería degradada. Lo cual representa una amenaza existencial a su estatus en la OTAN, imagino. Totalmente. Sería un golpe letal a su credibilidad militar. Eso explica la parálisis militar de la que hablan los textos. Básicamente, si Escocia se va, el Reino Unido pierde su escudo atlántico, o al menos su viabilidad operativa a corto plazo. Así es. Pero hay más, porque la fractura escocesa va más allá de los submarinos. Entra directamente en una especie de guerra energética. Escocia tiene el petróleo del Mar del Norte y una capacidad de generación renovable gigantesca. Y ese es el otro gran frente que se menciona, claro. Porque el Partido Nacional Escocés argumenta que Escocia no solo es fiscalmente viable por sí sola, sino que históricamente ha subsidiado a la Unión a través de la extracción de sus recursos naturales. Sí, y que ahora su red de energía eólica y undimotriz es el verdadero motor del futuro británico. Es una narrativa de autosuficiencia muy fuerte. Pero, para mantener la neutralidad analítica de los reportes que estamos leyendo, debemos observar la contraparte, ¿no? Obvio. Porque el gobierno central en Londres y el Tesoro británico señalan algo muy distinto. Dicen que Escocia opera con un déficit fiscal crónico. Exacto. Según la estructura de financiamiento actual, que se conoce como la fórmula Barnett, el gasto público por habitante en Escocia es significativamente mayor que en Inglaterra. Ah, mira. ¿Y cómo cubren esa diferencia? Se cubre mediante transferencias directas desde Londres. Por eso el argumento unionista es que sin el respaldo del Banco Central británico y de los contribuyentes ingleses, una Escocia independiente enfrentaría recortes súper severos o una deuda insostenible. Es un debate de números muy tenso. Pero digamos, independientemente de qué lado de la balanza contable sea más preciso hoy, la realidad geopolítica es que Londres perdería el control directo sobre la soberanía energética del norte, ¿no? Sin duda. Alteraría el balance de poder por completo. Ok. Entonces, Escocia claramente está amenazando el hardware del Estado británico. Sus bases militares, las redes eléctricas, los yacimientos... El músculo duro. Exacto. Pero si cambiamos la mirada hacia Irlanda del Norte, los documentos nos muestran que un accidente geopolítico reciente, el Brexit, detonó una bomba completamente diferente, pero ahora en el software comercial del país. Es una excelente forma de ponerlo. Pasamos de debatir submarinos nucleares a debatir cadenas de suministro y regulaciones. Y esto nos lleva directamente a la famosa crisis en el mar de Irlanda. Así es. Fíjate que si conectamos esto con el panorama general, vemos un cambio radical. Porque durante décadas, el conflicto en Irlanda del Norte giró casi exclusivamente en torno a la seguridad, el terrorismo, la identidad sectaria y, bueno, los acuerdos de Viernes Santo.
Claro, la reunificación de la isla era vista por muchos como una aspiración emocional y puramente histórica del nacionalismo irlandés. Exacto. Pero el Brexit actuó como un catalizador inesperado, que, sin quererlo, transformó esa aspiración identitaria en una ecuación logística súper pragmática. Porque al salir de la Unión Europea, el Reino Unido se enfrentó a un problema irresoluble. ¿Cómo evitas una frontera aduanera terrestre entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Imposible porque establecer puestos de control físicos ahí habría violado directamente los acuerdos de paz. Entonces, la solución de compromiso entre Londres y Bruselas fue el llamado Protocolo de Irlanda del Norte. Que luego fue modificado un poco, pero la esencia se mantiene. Y a ver, para que quienes nos escuchan puedan ilustrar la mecánica de ese protocolo, podríamos compararlo de nuevo con una separación corporativa. A ver, cuéntame. Imaginemos que el Reino Unido es una empresa matriz. Decide retirarse de un enorme consorcio comercial europeo. Pero resulta que una de sus filiales, Irlanda del Norte, tiene sus cadenas de suministro y sus contratos tan legalmente entrelazadas con un socio de ese consorcio, que es la República de Irlanda, que no puede separarse físicamente sin destruir todas sus operaciones. Ajá, es como si compartieran la misma línea de producción. Tal cual. Entonces, la empresa matriz en Londres decide, bueno, está bien, tú sigues operando bajo las reglas de nuestros competidores para ciertas cosas y compartes cuentas con ellos. Viven bajo el mismo techo, pero la dinámica diaria es con el vecino. La analogía funciona perfecto porque destaca esa fricción operativa. O sea, en la práctica, el protocolo ha dejado a Irlanda del Norte dentro del territorio aduanero del Reino Unido, sí, pero siguiendo las normas del mercado único europeo para el comercio de bienes. Lo cual es un enredo técnico tremendo. Totalmente. Y la consecuencia mecánica de esto es que se tuvo que instaurar una frontera del Mar de Irlanda. Es decir, los bienes que viajan de Gran Bretaña hacia su propio territorio en Irlanda del Norte ahora deben someterse a controles sanitarios, fitosanitarios y trámites aduaneros. Ok, pero voy a ser de abogada del diablo por un momento. Al final del día, estamos hablando de controles fitosanitarios y papeleo de aduanas en unos puertos. ¿Por qué el informe de Chatham House clasifica unos simples trámites burocráticos como una amenaza estructural al tejido de todo el Reino Unido? O sea, ¿qué hace que un chequeo de mercancías sea tan explosivo a nivel político? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que, en un Estado multinacional fracturado, los trámites aduaneros nunca son solo burocracia. Jamás. Son la manifestación física de la soberanía. Ah, claro, el simbolismo del control. Exacto. Para la comunidad unionista en Irlanda del Norte, que, recordemos, define su existencia por su pertenencia al Reino Unido, la imposición de una frontera en el Mar de Irlanda es un golpe psicológico devastador. Me imagino, sienten que los dejaron del otro lado de la cerca. Sienten que han sido amputados económicamente del resto de la nación. Y perciben que Londres priorizó lograr un Brexit duro para Inglaterra por encima de la integridad territorial de su propio país. ¡Wow! ¿Y los nacionalistas cómo lo ven? Para los nacionalistas como el Sinn Féin, esta misma frontera es una validación. Valida su argumento central de que la gravedad económica natural de Irlanda del Norte tira hacia el sur, hacia Dublín, y por ende hacia el mercado europeo de cientos de millones de consumidores. El peligro estructural aquí, según entiendo, es que la reunificación irlandesa está dejando de ser un debate meramente identitario o religioso. Ahora se convierte en una proposición económicamente racional, incluso para los sectores empresariales. Ese es el punto crítico. Si las cadenas de suministro se integran hacia el sur de manera definitiva, la política tarde o temprano sigue a la economía. Es una transición fascinante. O sea, Escocia presiona desde el poder energético y el músculo militar. E Irlanda del Norte presiona desde la racionalidad logística y comercial. Así es. Pero el análisis que presentan libros como How Britain Ends advierte que hay un tercer frente. Un frente que no tiene el volumen mediático de Escocia, ni la volatilidad histórica de Irlanda del Norte, pero cuya evolución silenciosa podría representar el golpe psicológico definitivo para el diseño del Estado. Y hablamos, por supuesto, de Gales. Hablemos de Gales. Porque históricamente ha sido la región estratégicamente más ignorada de todo el debate constitucional británico. Siempre operó bajo esta percepción de ser la periferia leal, dócil, callada.
De hecho, su integración legal con Inglaterra precede por siglos a la de Escocia, y su nacionalismo siempre tendió a enfocarse más en la preservación del idioma y la cultura, ¿no? No tanto en la creación de un Estado-nación independiente. Pero los textos que analizamos muestran algo distinto ahora. Muestran que el partido Plaid Cymru y amplios sectores de la sociedad galesa están transformando esa simple queja cultural en una narrativa de supervivencia económica pura y dura. Sí, están politizando su economía de una forma que antes no veíamos. Y entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque aquí necesito poner sobre la mesa la otra cara de la moneda. La narrativa del nacionalismo galés señala que la relación con Londres es puramente extractiva. Y apuntan a hechos históricos bastante reales. Exacto. O sea, Gales genera enormes cantidades de energía renovable y exporta cientos de millones de litros de agua dulce hacia las grandes ciudades inglesas como Liverpool o Birmingham. De hecho, mencionan episodios súper dolorosos como la inundación forzada de la aldea galesa de Tyrone en los años 60. Uf, sí. Inundaron un pueblo entero solo para crear un embalse que abasteciera de agua a Inglaterra. Fue un trauma nacional para ellos. Una locura. Y el argumento galés es que a pesar de exportar todos estos recursos valiosos, Gales sufre de falta de infraestructura, ferrocarriles obsoletos y altas tasas de pobreza. Pero, y aquí va mi duda, si observamos los números macroeconómicos del Tesoro británico, Gales también tiene un déficit fiscal enorme. Sí, igual que Escocia, o incluso más. Dependen mucho de las transferencias directas de Londres para mantener sus servicios públicos funcionando. Entonces, yo como analista me pregunto, si incluso este vecino leal siente que Londres es indiferente, pero a la vez es tan dependiente económicamente, ¿cómo puede plantear una amenaza real de independencia? ¿No es una contradicción? Esto plantea una pregunta importante, claro. Parece una aparente contradicción, pero es precisamente ahí donde reside la vulnerabilidad estructural. A ver, la viabilidad económica a corto plazo no siempre dicta el comportamiento político a largo plazo. Ya lo vimos con el propio Brexit. Es cierto, el Brexit no fue exactamente una decisión basada en eficiencia económica a corto plazo. Exacto. El argumento desde Londres, como bien señalas, es que la unión es un mecanismo de solidaridad. Los impuestos que se generan en los distritos financieros ricos de Inglaterra subsidian los servicios en Gales. Pero el contraargumento galés, y esto es clave, es que esa dependencia no es un accidente. O sea, dicen que es a propósito. Afirman que es el resultado deliberado de un modelo económico centralizado. Un modelo que extrae los recursos primarios de la periferia, como el agua o la energía, pero que se niega a invertir en su desarrollo industrial y tecnológico a nivel local. Entiendo. Entonces, lo que preocupa a los analistas de estos think tanks no es que Gales declare la independencia mañana por la mañana. No para nada. Gales es la amenaza silenciosa, porque su cambio es gradual. Lo que preocupa es el cambio de mentalidad. La historia geopolítica demuestra que cuando las regiones que han sido históricamente las más leales y dependientes de un Estado comienzan a cuestionar abiertamente la utilidad estructural de la capital. Acusándola de negligencia sistémica, claro. Exacto. Cuando eso pasa, los estados entran en fases avanzadas de fragmentación interna. La cuestión del Reino Unido dependía de que Gales, digamos, nunca hiciera demasiadas preguntas sobre el origen y el destino de su riqueza. El simple hecho de que el debate haya mutado de salvar el idioma a discutir de economía y recursos extractivos es una alarma sísmica. Y esto nos empuja inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad de todo este problema. Porque hemos desmenuzado a la periferia. Hemos visto cómo Escocia se apalanca en la disuasión nuclear, cómo Irlanda del Norte es arrastrada por la gravedad económica del mercado europeo y cómo Gales resiente la estructura extractiva. Todos mirando hacia la puerta de salida. Todos. Pero los textos sugieren que la crisis más profunda, el clavo final en el ataúd estratégico, no proviene de los bordes. Proviene del propio centro, de Inglaterra misma. Lo describen como la fatiga imperial. El libro Britain Alone examina esta dinámica con una claridad muy preocupante. Porque, durante todo este tiempo hemos asumido que Inglaterra, al ser el motor demográfico y económico de la Unión, desea desesperadamente mantener el país unido a cualquier costo. Claro, el instinto de preservación de la capital. Pero los datos demuestran una erosión masiva de esa voluntad política. A medida que las tensiones con las administraciones de Edimburgo,
Cardiff y Belfast aumentan, se está gestando una reacción silenciosa pero súper potente en el electorado inglés. Se cansan de pagar la cuenta. Tal cual. El contribuyente inglés promedio está empezando a cuestionar el pacto estructural. Se preguntan, con cierta lógica desde su perspectiva, ¿por qué debemos seguir enviando miles de millones de libras en transferencias fiscales a regiones donde los políticos locales construyen toda su base electoral atacando constantemente al gobierno de Westminster? Es la fórmula perfecta para la implosión. Es una paradoja tremenda. Tienes a la periferia argumentando que las reglas del juego son injustas, que se quieren ir, y por otro lado tienes al centro financiero diciendo que ya no quiere pagar la cuenta para mantener unidos a socios que francamente ya no quieren estar en el pacto. Es una desconexión psicológica bidireccional. Históricamente, la Unión se ha mantenido cohesionada porque Inglaterra, como entidad dominante, estaba dispuesta a absorber el costo asimétrico de administrar este Estado multinacional. Pero si Inglaterra desarrolla su propio nacionalismo, ¿Un nacionalismo inglés puro? un nacionalismo inglés desvinculado por completo de la identidad británica, entonces el pegamento adhesivo desaparece. Y las consecuencias de un escenario donde Inglaterra se quede sola, sin Escocia, Irlanda del Norte y posiblemente Gales, son formidables. ¿Seguiría siendo una economía fuerte o no? Sí, conservaría una economía de primer nivel y sería militarmente capaz, pero perdería su estatus geopolítico, perdería profundidad estratégica, vería reducido su alcance atlántico de forma dramática, sin las costas escocesas. Perdería esa postura de poder proyectar influencia a través de un Estado compuesto. Es lo que los autores describen maravillosamente como el eco imperial. El eco imperial. Es una imagen muy potente. Me da la idea de que el repliegue histórico de Gran Bretaña, eso que empezó hace décadas, en realidad no ha terminado. Exacto. Pensemos en la línea de tiempo. Entre el siglo XX y el XXI, el Estado británico perdió su imperio ultramarino en Asia y África. Luego se dio el control de las grandes rutas comerciales que solía dominar. Y recientemente, con el Brexit, abandonó las estructuras institucionales de la Unión Europea. El eco final de ese proceso de contracción histórica es la fragmentación de la propia arquitectura territorial de sus islas. La retirada no se detuvo en el Canal de la Mancha. Ahora amenaza las fronteras internas de la isla. Sufren una profunda crisis de identidad interna. Lo que nos obliga a mirar hacia el panorama general y proyectar esto a futuro, porque hemos abordado muchísima información densa hoy. Lo que los expertos y estrategas dejan claro en estas fuentes no es que la semana que viene veremos la disolución del país o tanques en la carretera. O sea, los grandes estados multinacionales con economías tan integradas no colapsan de un día para otro a causa de un solo referéndum. Ciertamente no. El fenómeno que estamos analizando es lo que llaman una fragmentación acumulativa. Es un proceso de degradación estructural. Cada concesión política, cada desviación regulatoria, cada nueva frontera aduanera interna normaliza la siguiente ruptura. Claro, se vuelve el nuevo estándar. Exacto. Cuando el mito fundacional de un país se agota y las partes que lo componen dejan de creer en el valor mutuo de su permanencia conjunta, todo el edificio institucional se vuelve negociable. Y ahí es donde el peligro es real. La reflexión que me queda es que una vez que las partes de un país pierden esa creencia colectiva en su propia permanencia, el proceso de ruptura viaja mucho más rápido de lo que las élites o los tomadores de decisiones pueden anticipar o gestionar. Absolutamente. Pero antes de irnos, creo que hay un último punto ciego en esta discusión que todos deberíamos considerar, como un pensamiento provocador para quienes nos escuchan. A ver. Una crisis de legitimidad brutal en el escenario internacional. Y la pregunta obvia que surge es, ¿qué pasa con su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¡Wow! Ese es quizás el punto ciego geopolítico más grande del que casi nadie habla. El poder de veto de Londres en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un pilar fundamental de su influencia global, y está cimentado en dos cosas: su condición de potencia nuclear victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y en su peso territorial. Entonces, si se desintegran, Si el Reino Unido se disuelve y la entidad resultante es una Inglaterra geográficamente reducida, amputada y con su capacidad de disuasión nuclear temporalmente paralizada o muy cuestionada, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que potencias emergentes como India, Brasil o incluso socios como Japón comiencen a exigir que ese asiento permanente sea reasignado? nada, es cuestión de tiempo.
Exacto. La crisis interna que estamos viendo en Londres no es solo un problema de política nacional. Podría convertirse rápidamente en la mayor oportunidad de la década para que las potencias del sur global exijan un rediseño completo de las instituciones internacionales. O sea, no estamos viendo solo el fin potencial de una nación, sino el inicio de una era geopolítica post-británica. El fin del Reino Unido no solo redibujaría el mapa de Europa, sino el equilibrio de poder en todo el mundo. Tremendo. Un cierre perfecto para este tema tan complejo. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.